Hola a todos, aquí les comparto un spoiler extra del episodio número 9 de Unforgotten Night basados en el libro. Kamol abrazó suavemente a Kim y Kim apoyó la cabeza contra su fuerte hombro, esperando escuchar la historia de Kamol. Te lo contaré brevemente. ¿Sabes cómo llegué a esta industria? Cuando yo era joven, trabajé ilegalmente desde hace mucho tiempo, hasta que un día alguien vino a conocerme. Es una persona rusa que puede hablar tailandés. Después de todo, habla varios idiomas, continuó Kamol. Esa persona es 5 años mayor que yo. Su nombre es Iván, dijo Kamol, y Kim escuchó y recordó la historia de Kamol. Iván fue el que me llevó a esta industria, el que me enseñó, siempre me apoyó. Es una de las personas a las que respeto mucho, continuó Kamol. ¿Dirías que la persona llamada Iván es su benefactor?, preguntó Kim. Eso es, Iván me condujo a esta industria. Entonces me permitió construir una red en Tailandia. En pocas palabras, Iván quería que penetrara en las líneas de los políticos en el país. Para que sea más fácil hacer negocios, respondió Kamol y continuó contándole la historia a Kim. Y lo lograste, dijo Kim, asintiendo de inmediato. Me hice de un hombre haciendo negocios en el lado oscuro, siendo Iván quien abrió el camino, entonces todo estaba estable. También hago otros negocios por mi cuenta. En este momento, el negocio que Iván y yo hacemos juntos es el comercio de armas y blanqueo de capitales, dijo Kamol en tono serio. Kim comenzó a sentir la presión moderada de Kamol. ¿Le afectará si dejas la industria? Kim se acercó para mirar a Kamol y preguntó en voz baja. Kamol tomó la mano de Kim y la apretó ligeramente. Sí, respondió Kamol. No creo que Kamol haga todo solo. ¿Qué tiene que afrontar? Vas a tener problemas, ¿verdad? Si dejas esta industria, preguntó Kim. Continuando, Kamol levantó su mano para acariciar suavemente su mejilla. De lo que te dije, no quiero que te preocupes. He trabajado con Iván durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para conocer las peculiaridades del otro. Creo que Iván lo entendería. Tengo la intención de volar y hablar con él sobre esto. Después de que termine sus recados, Kamol dijo de nuevo. La cara de Kim cayó. ¿Es por mí que no lo has hecho? ¿Eso es malo? ¿Y si tienes dificultades?, preguntó Kim. Kamol negó con la cabeza. No es difícil, solo tengo que encontrar las palabras adecuadas. Nunca hemos tenido problemas. Por otro lado, yo soy el que más te ha causado problemas, dijo Kamol. Tendré que enfrentarme a esas dificultades, pero estoy más avergonzado por otra historia. Kamol comenzó a involucrar a Kim en el asunto que Kamol más quería contarle. ¿Qué? Kim frunció el ceño y preguntó, al ver el rostro tenso de Kamol. No estoy preocupado por Iván en absoluto, Kim, pero quien me preocupa es Daniel, dijo Kamol, lo que hizo que Kim se sintiera aún más confundido. ¿Y quién es Daniel?, preguntó Kim, sin dejar de mirarlo. Una mano fuerte sostuvo la mano de Kim todo el tiempo. Daniel es el hermano de Iván, probablemente es el mismo modelo que tú, dijo Kamol, mirando la expresión y la condición de Kim. Kim sintió que su corazón latía con fuerza. Daniel no es tan fácil de hablar como Iván, es bastante autoritario. ¿Y cómo debería decirlo?, Kamol murmuró con voz tensa. ¿Cuál es tu relación con el tipo llamado Daniel?, preguntó Kim en voz baja. Tenía un extraño sentimiento cuando Kim le preguntó. Kamol se sorprendió, no esperaba que Kim se sintiera tan fuerte. Kamol tomó las dos manos de Kim con fuerza. Kim, quiero que confíes en mí, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres saber? Puedes preguntar todo. No me voy a esconder de ti, le dijo Kamol a Kim primero. No sabe si Kim tendría algún síntoma si conocía la historia que Kamol le contaría todo a partir de ahora. Kim, al escuchar a Kamol hablar, pensó de antemano que la relación entre Kamol y Daniel era realmente profunda. Dime, preguntó Kim en voz baja. Kim, lo que teníamos Daniel y yo en común, ¿cómo lo llamarías? Ambos solo queríamos divertirnos juntos. Si teníamos la oportunidad de encontrarnos, nos divertíamos. Tenía un gusto similar al tuyo, pero eso no significa que Daniel es como tú. Nadie se compara contigo, dijo Kamol. Al escuchar esto, todo el cuerpo de Kim estaba revoloteando y su corazón latía con fuerza. Pero Kim estaba lo suficientemente consciente como para pensar en sí mismo. Kamol apretó la mano de Kim y gritó con una voz tensa cuando vio que Kim estaba en silencio. Kim miró a Kamol y respiró hondo. ¿Te estabas divirtiendo con él? No, preguntó Kim temblando. Sí, pero eso fue antes de conocerte. Contigo fue diferente, no lo hice para divertirme. ¿Me entiendes, Kim?, Kamol dijo de nuevo. No quería que Kim se sintiera mal, no quería que Kim lo malinterprete. Entiendo, pero lo que no entiendo es, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me lo dices hoy y ahora?, preguntó Kim con otra duda.
Kim, Daniel sabe que me voy de la industria. Por la tarde, los niños de la casa llamaron para decirle a Com que Daniel voló desde Rusia y está esperándome en casa. Tenía que decirte esto primero. No quiero que le escuches de nadie más. Y tuve que decírtelo de repente porque Daniel es un mocoso mimado. Daniel quiere saber con certeza por qué dejaré la industria, y estoy seguro que se enterará de ti. Nunca permitiría que Daniel te tocara, y primero necesitaba hablar contigo para que lo entendieras. Camol dijo en un tono serio. El rostro de Kim se suavizó un poco hasta que Camol abrazó a Kim. No quería que Kim pensara demasiado, no quería que Kim se ofendiera, no quiere que Kim piense solo. Tenía que explicarle toda la historia a Kim ahora. ¿No pensas demasiado en él, verdad?, preguntó Kim de nuevo. Ni siquiera lo pensé, respondió Camol sin rodeos. ¿Qué hay de él? ¿Pensaba en ti?, preguntó Kim. Camol estuvo en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Si no me equivoco, Daniel no pensó en mí, pero Daniel es un perro terco, incluso el hermano de Daniel, el propio Iván lo sabe. Daniel estaba celoso, respondió Camol. Si realmente insistes en que no piense demasiado en Daniel, te creeré, dijo Kim seriamente. Camol entrecerró los ojos hacia Kim. ¿No te sientes decepcionado de mí, o te sientes mal por eso? Camol preguntó sorprendido. Kim exhaló un suspiro de alivio. ¿Qué debería decir? Si me preguntas cómo me siento, puedo decirte que no estoy muy bien al respecto. ¿Pero qué puedo hacer? Entré en tu vida después de él. No es extraño si estás celoso de ti, dijo Kim. No se trata de antes o después. Se trata de cómo te sientes, Kim, dijo Camol. Ahora era Kim quien sostenía la mano de Camol. Entiendo, sé cómo te sientes. No quiero que pienses demasiado, pero no llegué a pensar en la historia de ustedes dos. Tú puedes aceptar mi pasado y admito que he pasado por alguien antes de conocerte. Entonces, ¿por qué no podría aceptar tu pasado? Solo quiero asegurarme que no tienes nada que ver con él, y con eso estoy satisfecho, dijo Kim, causando que Camol se quede aturdido. No pensó que Kim lo aceptaría y lo entendería tan fácilmente. Te agradezco que me dejes saber tu historia. No sé si la historia que cuentas es verdad o no, pero te creo y confío en ti, dijo Kim de nuevo. A pesar de que sentía aliento en su corazón, pero Kim creía en sus propios sentimientos profundos. Camol sonrió suavemente. Realmente no elegí a la persona equivocada, dijo Camol en voz baja. Entonces, dijiste que ahora el señor Daniel está en tu casa, ¿verdad?, preguntó Kim. Camol asintió. Entonces regresemos a tu casa, dijo Kim, causando que Camol se quedara atónito. De vuelta ahora, Camol preguntó de nuevo y Kim asintió. ¿Volverás ahora o cuándo? Daniel y yo tenemos que encontrarnos de todos modos, ¿verdad? Ahora no hace la diferencia. Además, quiero verlo pronto también, dijo Kim, haciendo que Camol pensara que Kim tiene un punto de vista tan fuerte. ¿Quieres volver? No me opondré, pero no puedo evitar preocuparme. Sé que Daniel va a averiguar sobre ti, dijo Camol de nuevo. Si se entera de mí, no tengo miedo, porque yo creo que definitivamente no dejarás que me haga nada, ¿verdad?, preguntó Kim, recordando lo que Camol había dicho antes. Camol sonrió levemente. Fue bastante satisfactorio ver la expresión de confianza de Kim así. Al principio, Camol estaba preocupado. Tenía miedo de que Kim se enoje con él y tuvieran una pelea, y no quisiera saber más de él nuevamente. Si insistes en esto, ¿qué puedo decir? Ya te dije que solo estoy en una cama. Camol bromeó cuando se sintió aliviado. Sé genial en la cama conmigo, pero no te acuestes con otras personas, dijo Kim con seriedad, haciendo que Camol sonriera con satisfacción. Abrió su propio teléfono para llamar a la gente de su casa para que los recogieran en el coche en el condominio de Kim inmediatamente. ¿Daniel dónde está?, preguntó Camol mientras conducía. Cuando llegué a casa, él estaba gritando. Le dije el recado de que no volverías esta noche. Barrió un círculo y rompió el sésamo, pero cuando salí a recogerte, dijo que ya se iba a la cama, respondió Com, frunciendo el ceño ligeramente. ¿En qué habitación duerme?, preguntó Camol con voz profunda. No lo sé, creo que prefirió dormir en el dormitorio de invitados, respondió Com. Tan pronto como llegaron a casa, se abrió la gran puerta y Com condujo hasta el estacionamiento a la entrada de la casa. Camol y Kim abrieron la puerta y se retiraron. Com condujo hasta el garage y lo estacionó. Camol tomó la mano de Kim y los dos entraron juntos a la casa. Dentro de la casa estaba todo en silencio. Nadie estaba sentado esperando. Camol luego llevó a Kim al dormitorio. Tan pronto como abrieron la puerta, tuvieron que detenerse. ¿Volviste, Camol? El joven que estaba sentado en la cama de Camol le saludó en ruso. El joven de cabello castaño claro estaba vestido con pantalones hasta la rodilla, una camisa blanca que indicaba que era ropa de dormir. Estaba sentado con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. Kim también se volvió para mirar.
Descubrió que el joven era alto y delgado como Kamol, pero su cuerpo no era tan musculoso. Su rostro se consideraba bueno por las cejas oscuras y la nariz prominente, típica del pueblo ruso, pero no se ve guapo. Kim ve que él mismo es más guapo y más dulce, porque su rostro es terso, sin la más mínima barba. Si no regresara, me verías aquí, Kamol respondió también en ruso. Le hizo saber a Kim que Kamol también habla ruso. Tu boca sigue siendo como de costumbre. ¿Y quién es ese?, dijo Daniel con una leve sonrisa, antes de asentir con la cabeza hacia Kim, quien se quedó ahí, perplejo sin entender sobre lo que los otros dos estaban hablando. Kamol se volvió para mirar a Kim. Antes de responder, déjame preguntarte, ¿qué diablos estás haciendo en mi habitación?, Kamol preguntó con una voz profunda. Daniel se levantó y se acercó a ellos. Hola, mi nombre es Daniel. Daniel habló claramente en tailandés. No estaba interesado en responder a las preguntas de Kamol mientras miraba a Kim con curiosidad. Hola, mi nombre es Kim. Kim también le devolvió el saludo. Daniel miró a Kim y miró la mano de Kamol que sostenía la de Kim. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Daniel a Kamol en ruso de nuevo. Creo que será mejor que hables en tailandés. Mi esposo también lo entenderá, Kamol dijo sin rodeos, causando que Daniel se congele. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Esposo? ¿Dijiste que este hombre es tu esposo?, preguntó Daniel de inmediato. Te dije que hablaras en tailandés. Ahora estás en Tailandia, Daniel. No hables en ruso, dijo Kamol con un tono profundo. Daniel soltó un gruñido con una mirada hacia Kim. ¿Quién eres? Daniel le lanzó una pregunta a Kim inmediatamente, aunque Kamol ya le había dicho lo que pensaba. Deberías haber escuchado a Kamol decirlo ahora, respondió Kim en un tono tranquilo. Daniel se volvió para mirar a Kamol con ojos verdes. ¿De qué se trata esto? ¿Cuándo te casaste?, preguntó Daniel en voz alta. Daniel, es tarde. Creo que será mejor que te vayas a la cama y descanses primero. Hablaremos más tarde en la mañana, respondió Kamol, antes de empujar a Kim para que se parara en el medio de la habitación.